Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el equipo número 4 y nos corresponde hablar sobre la multicanalización por división de frecuencia. Primero vamos a ver el concepto de multicanalización. Multicanalizar o multiplexar consiste en enviar por un mismo canal de transmisión varias señales. Con esto se permite el compartir la infraestructura de un sistema de comunicación ya existente para enviar varias señales, en algunos casos de orígenes distintos. A continuación podemos ver en dónde está presente la multicanalización, por ejemplo en las redes telefónicas, en la televisión por cable, enlaces satelitales, telefonía celular, internet, entre otros. La multicanalización es cuando las señales se originan de la misma fuente, mientras que el acceso múltiple es cuando las señales que se multicanalizan son de diferentes origen. En el siguiente esquema podemos ver un concepto básico general sobre la multicanalización. Tenemos un multiplexor que combina todas las entradas en una sola señal. Esa señal pasa por un canal de comunicación único y llega a un demultiplexor que procesa la señal de entrada separándolas en las señales individuales originales. Ahora sí veremos lo que es multicanalización por división en frecuencia. Consiste en dividir el ancho de banda disponible para un determinado canal de transmisión dentro del espectro electromagnético, en ranuras o espacios. Esto también se aplica a sistemas confinados como en cables coaxiales, guías de ondas o incluso en las fibras ópticas, aunque esta última el concepto cambia por multicanalización por longitud de onda o WDM por sus siglas en inglés. Ahora veremos cuál es el proceso de transmisión. Las señales de información a enviar primero deberán estar limitadas en frecuencia, pasándolas por un filtro pasabajas para limitarlas a una frecuencia FM. Cada una de las señales es modulada por una portadora con una frecuencia diferente, por ejemplo FC1, FC2, entre otros, todas ellas dentro del espacio asignado al ancho de banda total de la transmisión. Después las señales se mezclan o suman juntándolas para ser enviadas así o vueltas a modular con una portadora principal o de grupo. Por último veremos el proceso del receptor. En el receptor primero se demodula la portadora principal o de grupo. Después se hacen pasar todas las señales multiplexadas por un filtro pasabanda, cada una centrado a la frecuencia de su subportadora, FC1, FC2, etc. Una vez que cada señal pasa por un filtro pasabanda centrado a su respectiva subportadora, se demodula quitándola mediante un demodulador y finalmente se obtienen las señales originales. Muchas gracias. Mi nombre es José Ocanto y les voy a hablar sobre algunas ventajas y desventajas de la multiplexación por división de frecuencia. Una de las ventajas es que el usuario puede ser añadido al sistema simplemente añadiendo otro par de modulador de transmisor y receptor. Otra de las ventajas es que el sistema FDM apoya el flujo de dúplex total de información que es requerido por la mayor parte de la aplicación. Ahora les voy a mencionar algunas desventajas. La primera es que en el sistema FDM el costo inicial es alto. La otra, en el sistema FDM, un problema para el usuario es que puede afectar a veces a otros. Y por último, en el sistema FDM, cada usuario requiere una frecuencia de portador precisa. Ahora les voy a hablar sobre algunas aplicaciones de la FDM. Una de las aplicaciones más común es la radiodifusión AM-FM. La radio utiliza el aire como un medio de transmisión. En la AM, una banda comprendida de 530 kHz hasta 1700 kHz, ¿verdad? En este se le asigna 10 kHz a cada estación como su ancho de banda y utiliza una frecuencia portadora diferente, lo que significa el desplazamiento de la señal y la multiplexación.
La señal que viaja por el aire es una combinación de señales. Un receptor recibe todas las señales, pero filtra, mediante la sintonización, solo lo que desea. Algo similar ocurre con la FM. Sin embargo, la FM tiene una banda más amplia de 880 MHz hasta 108 MHz y se le asigna a cada estación 200 kHz. Otro uso común de la FM es la difusión de la televisión. Cada canal tiene su propio ancho de banda de 6 MHz. Otra aplicación es la primera generación de teléfonos móviles. A cada usuario se le asignan los canales de 30 kHz, uno para enviar la voz y la otra para recibir. La señal de voz, que es igual a 3 kHz, se modula utilizando FM, o lo que es el modulador de frecuencia, lo cual resulta en un canal con un ancho de banda de 10 por 3. Por tanto, cada usuario recibe de la estación base 60 kHz en un rango disponible cada vez que se realiza una llamada. Buenas, mi nombre es María Victoria y yo le voy a seguir tocando el tema de la multiplexación por división de frecuencia. Esta vez yo le voy a hablar sobre las características, sobre algunos ejemplos con ejercicio y la importancia que tiene. Primero, las características de la multiplexación por división de frecuencia son: número 1. Se requiere una banda útil de transmisión que sea mayor al ancho de banda de la señal que vamos a transmitir. Esto es para evitar algunos problemas a la hora de la transmisión de información. Otra característica es que se puede transmitir de forma simultánea varias señales a la vez, pero antes estas señales deben ser moduladas y se le debe asignar una frecuencia portadora distintas entre sí. Cada señal necesita un cierto ancho de banda, que se denomina canal. Este canal está determinado en torno a la frecuencia portadora de cada señal. Para evitar interferencia entre los canales, se toma una frecuencia o una banda de seguridad, banda de guarda, que es la que va a separar los canales entre sí. Esta banda de guarda es una banda del espectro que no se va a utilizar. Su única función va a ser evitar que las frecuencias se solapen entre sí y produzcan alguna interferencia. Número 4. La señal compuesta, que es la señal ya modulada que se va a transmitir, siempre va a ser analógica. Pero hay veces que las señales de entrada, antes de ser moduladas, son señales que pueden ser analógicas como digitales. ¿Qué pasa si nos encontramos con unos datos digitales? Estos datos digitales, antes de ser multiplexados, deben ser modulados. ¿Cómo? Utilizando las diferentes técnicas de modulación digital que ya hemos visto, como la modulación por desplazamiento de amplitud, de frecuencia, de fase, entre otras. Al igual que si nos encontramos una señal de entrada analógica, también debe ser modulada y se le va a asignar una frecuencia apropiada. La multiplexación es la encargada de combinar esos datos de entrada y transmitirlos a través de un mismo canal de comunicación. La demultiplexación, por el contrario, ella va a recibir todas esas cadenas de datos y los va a separar dependiendo del canal que pertenezcan y los va a distribuir a las líneas apropiadas de salida. Cada canal es asignado de acuerdo a la demanda de la información. La salida siempre va a ser una señal analógica y por último a cada usuario se le va a asignar un canal. Ahora vamos con algunos ejemplos o ejercicios. Número 1. El primer ejemplo es la multiplexación por división de frecuencia, pero en telefonía. El enunciado dice: un canal de voz ocupa un ancho de banda de 4 kHz. Se necesitan combinar 3 canales de voz en un enlace que tiene un ancho de banda total de 12 kHz, que abarca desde 20K hasta los 32K. Muestre la configuración usando el dominio de la frecuencia, pero sin tomar en cuenta, en este caso, las bandas de guarda. Es decir, no vamos a tomar en cuenta las bandas de seguridad que va a separar cada canal. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es que tenemos los 3 canales. Cada canal ocupa 4 kHz. Aquí vemos de 0 a 4 kHz. Primero pasa por un modulador. El modulador, que va a hacer, va a asignarle a cada canal un ancho de banda diferente entre sí, que los va a separar.
que los va a diferenciar, perdón. El primero va a comenzar desde el ancho de banda principal del total, pues en este caso es 20 kHz, o sea que el primer canal de voz va a ocupar desde 20 kHz a 24 kHz. El segundo canal de voz va a ocupar desde 24 a 28 y el tercero de 28 a 32. Luego el multiplexor los va a unir y va a formar una cadena de datos. Esta cadena de datos, ¿qué pasa? Lo va a recibir el receptor en este caso y lo va a filtrar. Lo va a filtrar un filtro pasabanda. ¿Qué es el filtro pasabanda? Que solamente va a dejar pasar una frecuencia que se encuentran dentro de un rango de frecuencia. En este caso, el filtro pasabanda del primer canal va a filtrar solamente las frecuencias de 20 kHz a 24, el segundo de 24 a 28 y por último el de 28 a 32. Una vez separadas se van a distribuir en cada línea de salida de forma apropiada. Y ahí tenemos el proceso de la multiplexación por división de frecuencia total. El próximo ejercicio es la multiplexación por división de frecuencia en radioenlace. El enunciado que dice, se requiere multiplexar 5 canales de radio. Cada uno posee un ancho de banda igual a 100 kHz. Y se necesita una banda de seguridad de 10 kHz entre los canales para evitar interferencias entre sí. Determinar cuál es el ancho de banda total del enlace. Claramente vemos que hay 5 canales de radio, cada uno abarca 100 kHz, pero necesitan una banda de seguridad que los separe entre sí. En total, por los canales de radio tenemos 500 kHz y para separarlos necesitamos 40 Hz en total. Entonces el ancho de banda total de la línea de transmisión va a ser de 540 kHz. Y el último ejercicio de multiplexación por división de frecuencia es referente a enlaces satelitales. Aquí el enunciado dice, para 4 canales de datos digitales, cada uno transmitiendo 1 megabits por segundo, se utiliza un canal de satélite de 1 MHz. Diseña una configuración apropiada utilizando FDM. Claramente podemos ver que los datos de entrada son datos digitales. Antes de multiplexarlo, antes de pasar por la FDM, se necesitan convertir esos datos digitales en datos analógicos, que aquí es donde viene a actuar la modulación digital. En este caso, los 4 canales que vemos aquí van a pasar por una modulación de amplitud cuadrada. Luego, la señal resultante es una señal analógica que es la que se va a modular. Y por último tenemos la importancia de la multiplexación. La importancia de los multiplexores en las comunicaciones de datos se debe a lo siguiente. Número 1. A mayor razón de datos para transmitir, la relación en términos de costo es más efectiva. Es decir, una aplicación que quiera transmitir a lo largo de una distancia muy larga, el costo de bits por segundo va a ser mucho menor. Otra importancia es que permite la transmisión simultánea de varios canales de información. Es decir, un ejemplo claro es la televisión por cable. A través de un cable nos llegan varios canales de información, pero no hay interferencia entre sí, cada uno se puede ver sin ningún problema. Y por último, minimiza la cantidad de líneas físicas requeridas y maximiza el uso del ancho de banda de cada uno.